Bienvenido una vez más a este tiempo hermoso que Jesús nos regala en esta noche para alabarle, para exaltarle y darle lo mejor de nuestras vidas y celebrar a aquel que nos ha dado vida.
Te cantamos a ti, Jesús. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Y a Él me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, ese es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo. 1, 2, 3. Con tus palmas. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Me haces volver a vivir, solo tú, Señor. Me haces volver a vivir. Oh, ese es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Vamos a declarar que solo Él es bueno, que no hay nadie como Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Te Jesús, celebramos tu victoria y que nos has dado vida. Hoy podemos cantar y levantar nuestras voces. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Dile a Él, te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es bueno eres tú, Señor. Eres nuestra razón de alabar, Jesús. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo. Dile. Yo solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres
creo. Y esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor, el poder de tu amor, tu amor, tu amor, el poder de tu amor. Y yo necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. No necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte, eres grandioso. Sí. 1, 2, 3, ¡vamos! Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Te adoramos, te alabamos, Jesús. Exaltamos tu nombre por quien eres, por lo que has hecho, por tu sacrificio, que ha sanado mis heridas, que ha limpiado mis faltas. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Y las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
Carlo resucitó. Resucitó en ti, en mí. Victoria tengo en ti. Dale gracias a Él porque tenemos la victoria. Que nuestras enfermedades, nuestras faltas, nuestros temores, nuestro pasado, todo fue llevado a la cruz en ese madero. Cada gota de tu sangre nos ha limpiado y nos ha comprado, Señor. Gracias porque hoy nada ni nadie, dile Señor que nada ni nadie tenga más valor tu presencia que tu sacrificio para mi vida. Que no haya nada ni nadie que se convierta en el Dios o en un ídolo. Nada ni nadie que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Sea Cristo Jesús el centro. Espíritu Santo, convence cada corazón, llénanos y ayúdanos a ser dadores, sembradores, agradecidos, alegres por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas, en nuestras familias. Bendecimos este tiempo hermoso, el cual agradecemos que podemos tener la oportunidad de sembrar en tu obra, que podamos sembrar abundantemente para recoger una gran cosecha, Señor. Bendice las ofrendas, bendice cada corazón que está dispuesto a dar lo mejor para ti, en el hoy, en este momento y en cada circunstancia que tú nos presentes. Te damos gracias porque tú nos sostienes, porque tú suples, porque tú eres el dador perfecto, Señor, y nadie bendice como tú lo haces. En ti confiamos y te damos a ti en esta hermosa Jesús reunión, en esta noche preciosa. Sembramos con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres digno, resucitado, resucitado, vivo está en la ganado, una vez más, resucitado, vivo está en la ganado, Qué bendición poder encontrarnos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Qué preciosa oportunidad que Dios nos sigue regalando en estos tiempos difíciles de poder tener una palabra que traiga ánimo, que traiga esperanza y que nos confronte con la verdad para poder seguir creciendo en el camino del Señor. Y quiero compartir en esta oportunidad una palabra que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, será lo que vamos a tomar como base para desarrollar esta enseñanza. Y lleva como título parte de este versículo que dice: el alma generosa será prosperada. Y vamos a compartir entonces Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, que dice lo siguiente: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, que es la verdad, y que hace posible que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder entender y comprender
el propósito y la vida abundante que tú has venido a traer, Señor, en la vida, Señor, de Jesús. Gracias, Jesús, por haberte entregado y por haber dado la vida para que nosotros podamos obtener la salvación. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo y haberte hecho hombre. Y gracias, Espíritu Santo, por consolarnos y animarnos y llevarnos a toda verdad. Háblanos en este día, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. A menudo hemos compartido sobre el cambio tan fuerte que produjo el pecado en el corazón de la humanidad, ¿cierto? Es algo que con frecuencia lo reiteramos. Y hemos aprendido cómo los buenos atributos que Dios puso en el interior del ser humano al crearlo para disfrutar la vida que le otorga administrando con productividad la tierra, todo eso se termina convirtiendo en necesidades cuando todos esos principios son trastocados por el pecado que llegó a través del engaño y la mentira que la serpiente logra introducir en el corazón de Adán y Eva, ¿cierto? Esa es la herencia negativa que toda la raza humana llevamos. Y a partir de ese momento, en esa naturaleza caída, la raza humana hereda un pensamiento egoísta, un pensamiento egocéntrico, que rivaliza todo el tiempo con el principio de Dios que dice es mejor dar que recibir. La protección y la seguridad que tenía el hombre mientras dependían de Dios con su esposa, con su mujer, fue reemplazada por la inseguridad, por el temor a quedarse sin nada, en lugar de poder vivir en esa dimensión tan preciosa para lo cual hemos sido creados. Entonces comienza a darle lugar a la aparición de atributos negativos que producto de la caída, como dije recién, llevó a colocar a las riquezas de este mundo como Señor en ese lugar del corazón que debía ocupar Dios. Esos atributos negativos producen en el ser humano que busque obtener todo lo que sea posible y acaparar todo para asegurarse un presente, asegurarse un futuro, sin tener que pasar por necesidades y poder descansar y reposar de ese constante y profundo pensamiento que todo el tiempo ahora está diciendo, cuanto más consigas, más feliz serás. Porque el hombre desesperadamente busca el éxito, busca su realización en llegar a lugares y en conseguir las riquezas de este mundo. El problema más grande es que el éxito lo confunde con felicidad. Y eso no es así, porque existen muchas personas de éxito que son infelices y muchas personas que son felices y nunca alcanzaron el podio del éxito o de alcanzar las riquezas materiales como se presupone que la felicidad consiste en conseguir todo eso. Por eso, Satanás ha logrado que la sociedad abrace un pensamiento egoísta y eso es una actitud pecaminosa frente a la vida que se conoce con el nombre de avaricia. Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21, Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La persona que aún no haya recibido la revelación del señorío de Cristo a su vida es una persona que vive con el espíritu muerto. No puede llegar a comprender nunca el principio de la generosidad, aunque en algunos momentos pueda llegar a dar o pueda llegar a tener, digamos, una actitud compasiva para dar. Aunque
Sabe el hombre que en el interior es honroso dar. El temor a dar y quedarse sin nada siempre prevalece y puede llegar a estar por encima de todo. Esto es la regla general en la que hoy vive la sociedad. Pero mira, hay gente que podrá ir a una congregación o algún grupo religioso con la intención de conocer al Señor, de conocer a su Dios, pero en realidad, cuando esa persona no establece en su interior la convicción de dar como Dios enseña, lo que está mostrando es que su vida sigue siendo dirigida por el deseo de solo recibir, y eso será un obstáculo siempre para su crecimiento espiritual. Usted puede decirme, bueno, pastor, pero ¿cómo puedo darme cuenta yo que eso pasa en mi vida? Bueno, es sencillo, mira, si cada vez que se habla de darle a Dios, usted entra en un estado de incomodidad, pensando que lo van a saquear, entonces tendrá que revisar quién es su Dios. Y si cuando el mundo le ofrece cosas que sabes que no hacen bien y sigues invirtiendo en ellas sin ningún cuestionamiento ni temor, entonces tendrás que evaluar quién es tu verdadero Dios. Pero aquella persona que comprende y obedece el principio de la generosidad, en su interior comienza a construir una convicción cimentada en lo que manda la palabra de Dios, y siente no solo la responsabilidad personal de dar para bendecir a otros o para bendecir la casa del Señor, porque pueda estar pasando o por alguna circunstancia donde necesite que Él dé de lo que tiene, sino que el dar pasa a sostener, el dar para sostener su obra o para ayudar a otros, en esa persona pasa a ser algo importante y lo ve como un acto de privilegio en su interior, porque lo hace con verdadero agradecimiento. Entonces eso va a producir alegría, porque no hay nada más precioso que poder bendecir a otras personas y sentirse parte de la familia de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Lo que da esa persona lo hace como para Dios. Entonces no hay que convencerla con argumentos mágicos ni con promesas de riqueza, hablando de pactos económicos, de negocios, como si el reino de Dios fuera un negocio multinivel o una pirámide de valores para invertir poco y cosechar mucho. La persona que conoce los principios de Dios simplemente da para su obra porque sabe que dar de lo que Dios da forma parte de lo que Dios estableció. Sea poco, sea mucho, cuanto da, es una cuestión de honestidad y agradecimiento y fidelidad a Dios por lo que Él da y hace por cada uno de nosotros en el corazón. Una persona que realmente conoce a su Señor sabe que todos los principios espirituales del Señor están cimentados en el dar. Dios es amor y la naturaleza del amor no consiste en recibir, sino en el dar. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, aquellas personas que deciden o que dicen haber tenido un encuentro personal con Cristo sin prestar atención al principio del amor cimentado en el dar, son las que contraen un compromiso de servir a Dios muchas veces y algunos hasta en su obra, pero viven con expectativas equivocadas. Porque esas expectativas equivocadas están cimentadas siempre en recibir para vivir mejor, pero nunca está a la disposición de dar. Y cuando da, nunca pasa por su mente dar lo mejor. Porque todo lo que haga será pasado por un pensamiento egoísta, buscando siempre beneficios terrenales por encima de los beneficios espirituales. A eso la palabra de Dios lo denomina avaricia. Y la avaricia comparte el podio en el pabellón de los pecados famosos y está puesto a la altura de la idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dijo a la iglesia de Colosas, haced morir pues lo terrenal en vosotros, háganlo morir ustedes, tomen la decisión. Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es un pecado que Pablo lo identifica con la idolatría, y la idolatría consiste en adorar a un Dios falso que ocupa el lugar de Dios, pero que no es Dios.
Por eso dice Pablo, termina diciendo el versículo, que la avaricia es idolatría. Porque por la mente del avaro no pasa la palabra dar. Sembrar poco y recoger mucho es su meta en la forma de pensamiento. Y esa clase de pensamiento va en sentido contrario al principio del amor de Dios y al principio de siembra y cosecha. Por eso 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, Pablo dijo estas palabras, dijo, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, también cosechará. Después de haber hecho, mira, Jesús el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dando de comer gratis a más de 5.000 personas, porque estaban todas con, dice 5.000 hombres, pero con sus familias. La gente entonces comienza después a buscarlo con insistencia. Y en Juan capítulo 6, versículos 22 al 27, leemos lo siguiente. Dice la palabra, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado desde Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, dice, os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, miren, ustedes me están siguiendo a mí por lo que yo doy, pero no por lo que yo soy. La gran mayoría de la gente que buscaba a Jesús, lo que en realidad buscaba era recibir el beneficio del sustento, haciendo lo menos posible y poder conseguirlo todo. Por eso termina la enseñanza con estas palabras. Juan capítulo 6, versículo 27. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La necesidad de encontrar comida constantemente en esos tiempos era algo muy importante, porque era difícil encontrar alimentos que no sean perecederos. Y se trataba de conservar con sal, no había refrigeración, no había forma. Entonces la sal era lo que preservaba y la sal era algo muy costoso. Es más, a los soldados y a mucha gente se le pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario. Entonces era muy difícil conservar los alimentos y obtener alimentos era algo de salir día a día, de tener que ir a buscar, era algo permanente. Entonces ellos dijeron, no, ahora si llegó Jesús, entonces ese problema ya no lo vamos a tener y vamos a tener siempre la posibilidad de tener las cosas sin tener que forzarnos y de manera gratis. Por eso nosotros tenemos que desarrollar crecimiento a través de la palabra de Dios para obtener discernimiento espiritual y así no caer en el engaño en que vive este mundo, en que se vive en esta sociedad. Porque tenemos que aprender a ejercitar los sentidos para madurar en el espíritu, para conocer la verdad y permanecer en ella. Pero para eso tenemos que conocer las Escrituras y estar convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la carta a los Gálatas, Pablo enseña que el fruto del Espíritu consiste en desarrollar un carácter cimentado en recuperar los atributos que Dios puso en el hombre al principio para vivir en armonía con Él y con nuestros semejantes. Y hay un fruto como respuesta de caminar con Jesús, de tener una relación con Jesús. Porque dar fruto de lo que Dios nos ha concedido y compartirlo, de eso se trata la vida de un discípulo de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza
son los gajos, son 9 gajos de un fruto que se denomina en el libro de los Gálatas el fruto del Espíritu. Si nuestra vida espiritual no da fruto, Jesús dijo que el fin será inminente. Por eso Juan capítulo 15, versículos 2 al 8, dice: todo pámpano, dijo Jesús, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Sabe? La generosidad es uno de los gajos de ese fruto. Entonces es una actitud y es una virtud que debería caracterizarnos a nosotros, así como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia y los demás atributos. Por esa razón, mira, cuando se trata de construir una pareja, un matrimonio, una familia o relaciones afectivas, pero no hay fruto, esto trae muchísimos problemas en la vida. Porque mira, se puede llegar a construir una casa con el fruto de un trabajo o con los recursos, pero será muy difícil lograr edificar un hogar. Se puede alcanzar a obtener provisión para ir de vacaciones a los mejores lugares, pero para descansar y hallar descanso en el alma solamente hay que ir a los pies de Jesucristo. Porque mira, la forma de vida será de acuerdo a la prioridad que cada uno tenga en su vida. Si seguir a Cristo no es otra cosa que invocarlo para conseguir todas aquellas cosas que tienen que ver con obtener riquezas o recursos de este mundo, el Dios de tu vida será otro, aunque todo lo que pidas sea en el nombre de Jesucristo. Y tu vida entonces estará al servicio del Dios al que tú has elegido servir. Porque todo lo que pretenda gobernar en el corazón que no sea Cristo se convertirá en la vida en un falso Dios. Y para que se desarrolle la obra del Espíritu Santo en la vida, hay que rendir ese Dios falso al Dios verdadero. Y por esa razón el Señor y la Biblia todo el tiempo habla de dar. Y por eso es tan combatido y tan manipulado los pasajes de la Biblia cuando se hablan del dar. Y también del otro lado se manipulan mucho esos pasajes para robar, para quitar y para hacer cosas que tampoco tienen nada que ver con la honestidad y la verdad de la palabra de Dios. Pero no es posible nunca hacer que el verdadero Dios se rinda a un Dios falso. Eso es ridículo. Por eso es tan ridículo pensar de que si doy más dinero, entonces Dios me va a sanar más rápido o Dios me va a bendecir más rápido. No se puede comprar lo espiritual con lo material. Pero sí hay un principio de rendir lo material a lo espiritual y de rendirle a Dios todo aquello o de todo aquello que Él nos da. Y de eso se trata de hacer cuando pretendemos que Cristo esté a nuestro servicio. Se trata de hacer que Dios esté al servicio de las riquezas y no estar nosotros al servicio del Señor para que esas riquezas que Él nos da, nosotros podamos rendirlas a Él y dar de lo que Él nos da. El problema no se trata de dinero, se trata de fidelidad, se trata de honestidad. El problema no se trata de riqueza, se trata de compromiso y de fidelidad con esas riquezas. Por eso Jesús dice, Lucas 16, versículos del 10 al 15, dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si sigo a Cristo con la mirada puesto
puesta en que Dios me ayude a tener aseguradas las finanzas, siendo esa mi esperanza mayor en la vida, seguramente serviré al Señor, pero no al Señor Jesucristo. Entonces estaré expuesto a caer en las garras de los falsos maestros, de la prosperidad que con mensajes atractivos manipulan la palabra, haciendo poner la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Esa es la obra de Satanás, que se mueve muy sutilmente cuando se manipulan las Escrituras, porque su mensaje está siempre enfocado en hacer ver la vida con una perspectiva egoísta, haciendo poner la mirada fuera de las cosas de Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que iba a suceder algo inesperado, que iba a padecer y que iba a morir, en Marcos capítulo 8, versículos 32 y 33, sucede algo bien importante. Dice la palabra que esto les decía claramente, que iba a padecer, que el Cristo tenía que padecer. Entonces, dice la palabra, Pedro le toma aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es tremendo, ¿cierto? Si tú miras la vida de Pedro y el proceso que hubo en la vida de Pedro, Pedro constantemente estaba poniendo la mirada en las necesidades y en las cosas de los hombres. Por eso cae de rodillas cuando el Señor toca su vida y le dice que tire la red a la derecha y saca las redes llenas de peces. Cuando les dice que Jesús, cuando dijo que nadie podía entrar, ningún rico podía entrar al reino de los cielos, y Jesús dijo, Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Y Jesús dijo, el que haya dejado padre, madre, casa, tierra, posesiones por causa de mí, recibirá 100 veces más, con persecuciones. Y todo el tiempo tú estás viendo que Dios tuvo que tratar con la vida de este hombre tan poderoso, llamado Simón Pedro, y después transformado en Pedro, ¿cierto? Y en esa roca que donde se afirmaría la iglesia, en las palabras que él confesó cuando el Espíritu Santo le revela que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si queremos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender que la vida verdadera consiste en poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Dios. Como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios no está esperando que tengamos mucho para ver si somos fieles para dar. Tenemos que aprender a ser fieles con el Señor también en lo poco. Cuando estamos pasando por momentos donde no estamos seguros porque no vemos abundancia, es cuando podemos darnos cuenta que podemos llegar a estar siendo probados en lo poco, y la gran mayoría en la iglesia del Señor lo pasa por alto. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque eso se ve en estos tiempos, donde la gente realmente está asustada por toda la situación, algunos con mucha razón y con mucha lógica, porque perdieron todo. Otros perdieron de ganar como ganaban antes, pero muchos son los factores para decir no, y muy pocos los argumentos en este tiempo para decir sí, Señor, yo quiero ser fiel de acuerdo a lo que tú me das. En la palabra de Dios hay unos pasajes, hay una historia muy preciosa en Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 7 al 12. Dice la palabra, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Está hablando sobre la vida del profeta. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan.
Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Mire esta situación. Dios le dice a Elías que fuera a ver una mujer en Sarepta, que aunque la falta de agua y de comida por la sequía decretada por el mismo profeta hacía un tiempo a causa del pecado en que vivía Israel, se había convertido eso en un gran problema para toda la región. Pero había una viuda que sería usada para cubrir su necesidad dándole agua y comida. Entonces Elías obedece a Dios, llega a Sidón y llega a lo de esta mujer entrando a la ciudad, ve a esta mujer extranjera que no era del pueblo escogido, y ella tenía un corazón dispuesto a obedecer lo que había Dios le ordenara hacer. Y a pesar de que la necesidad para esta mujer era un gran problema, ella de todas maneras respondería al pedido del hombre de Dios porque seguramente su corazón era sensible y obediente a Dios por encima de la difícil situación. Y quiero decirte esto, mira, cuando somos obedientes a la palabra de Dios es cuando los milagros de Dios pueden llegar a suceder en nuestra vida. Elías le pide que le dé agua y que le dé algo de comer. Ella no se rehúsa, a pesar de que también la necesidad era su problema. Y lo único que tenía era un poco de aceite y un poco de harina para compartir con su hijo y dejarse morir. Pero ella, a pesar de la situación, obedece al mandato de Dios, aunque tenía argumentos suficientes para no dar. Pero igual, de todas maneras, el único argumento que tenía para honrar a Dios era obedecer a Dios. En su lugar otra persona diría, no, yo soy la que necesito, ¿cómo me vienen a pedir a mí? ¿Cómo te voy a dar, Elías, si yo también tengo necesidades? ¿Cómo se te ocurre pedirme que te dé agua y comida si para mí escasea también y es muy poco lo que tengo? Si me sobrara algo, te daría, pero qué pena. Venía en otro momento, cuando tenga, cuando me sobre algo, puedo llegar a dar algo. Es más, te pido que ores por mí, que estás más cerca de Dios. Y si me sale este negocio que estoy esperando, en una de esas doy una liga. Pero Dios usa al profeta, diciendo ahí en 1 de Reyes 7, del 13 al 16, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes. Saca un poco de lo que tienes y dámelo a mí. De ese pan, prepara un panecillo y tráeme. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Recuerdas cómo comenzó, cierto? Con el versículo que comenzó la palabra que estamos compartiendo, ¿cierto? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso Jesús dijo, Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios tenía más provisión para la vida y su hijo de lo que jamás nadie se pudiera imaginar, porque eso no era el problema. Lo que Dios quiso enseñar a la viuda es que en medio de la necesidad, Él está atento si alguien obedece a su palabra, porque Él será el que se encargue de cubrir la necesidad. En este caso se trataba de alimento, pero ese principio sucede para todas las áreas de nuestra vida. Porque mira, a veces es fácil tener fe y dar cuando hay mucho,
Pero lo más importante es aprender a ser fiel a Dios, teniendo fe cuando Él pide que demos, aunque no haya mucho. Mira, el Internet está lleno de videos, de mensajes que ponen infinidad de argumentos cuestionando los principios bíblicos para no dar. Que esto no está bien, que no hay que dar el diezmo, porque eso no es bíblico, que hablan esto, que Jacob lo otro, que las primicias aquello, que las ofrendas aquello, que el Antiguo Testamento no es, y que el Nuevo tampoco, y que hay infinidad. Mira, hay infinidad de mensajes cimentados en que no hay que dar. Pero el principio de Dios sigue siendo el mismo. La generosidad es la base de un corazón que sabe que no depende de la riqueza de este mundo. Por eso, Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La generosidad es el atributo de Dios por excelencia, donde se apoya el amor. Porque no hay nada que nos dé más satisfacción que experimentar el verdadero amor que consiste en el dar para desarrollar el propósito de Dios, predicando para que se pueda predicar su evangelio, dando, recibiendo y administrando con integridad de los recursos que se necesitan para que se siga sosteniendo su casa hasta que Él regrese a buscar a los suyos. Todos deberíamos darnos cuenta que la casa del Señor se sostiene en pie por la fidelidad que cada uno de sus miembros tengamos al hacer un compromiso personal con la palabra. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero el lugar donde nos congregamos para compartir el pan de vida, para crecer y adorar al Señor, es una responsabilidad que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Y en Ageo capítulo 1, versículos del 9 al 11, mire lo que dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El pueblo de Israel había regresado de 70 años de esclavitud en Babilonia, y todos los que regresaron libres a sus tierras tenían como propósito reconstruir el templo para adorar a Dios, al Dios que los había devuelto a la vida en libertad, pero parece que ellos estaban ahora más enfocados en sus propias cosas. La casa de Dios, dice el profeta, estaba desierta, pero para ellos eso no era importante. Entonces Dios debe hacer algo para que se dieran cuenta de que algo estaba mal y tomaran las cosas que Dios les estaba diciendo como algo importante. ¿Y entonces qué es lo que Dios hace? Envía una sequía. Permite que el pueblo pase por necesidades económicas. Trabajan mucho pero recogían poco. Faltaba agua, no había cosecha, no había ventas, faltaba provisión. Entonces hacen lo que muchos hacemos cuando hay escasez o pasamos por alguna adversidad después de haberlo intentado todo. Vamos a la iglesia a ver si podemos recibir un milagro. Pedimos oración para que salga el trabajo que estamos esperando, hacemos oraciones para que se destraben los negocios, pedimos que ore un ungido para que se rompan las maldiciones que me echaron para que me vaya mal, que se vaya la enfermedad y también hasta que se vaya mi suegra. Pero al momento de ser fieles con los recursos para sostener la obra, la mayoría está muy ocupada en sus cosas, mientras la casa del Señor, como dijo el profeta, está desierta. Total, en su casa muchos piensan, su casa la tiene que mantener el Señor, o eso es la responsabilidad del pastor, y si no, no hay problema, me voy para otro lugar. Cuando cada uno de los que nos consideramos parte de su obra dejamos de ser espectadores y decidimos ser protagonistas, dejándonos usar por Él, seguramente la iglesia multiplicará sus recursos, obtendrá más posibilidades para extender el mensaje del Evangelio y sus miembros encontrarán estabilidad y contención, sabiendo que pertenecen a una comunidad que se mueve de acuerdo a los principios que se enseñan en la casa de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. Cuando comenzó la iglesia, dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Algunos con talentos para unas cosas, otros para otras, algunos con más recursos, otros con menos recursos, pero todos comprometidos honestamente con la obra del Señor de acuerdo a las posibilidades, sabiendo que la misión que tenemos es la de predicar a Cristo con honestidad, hacer discípulos y llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y para eso hay que invertir, mal que nos pese, en obedecer cuando Dios dice que debemos dar con alegría. Saber realmente que los recursos no son nuestros, que son todos de Él, y que lo que damos no debe ser limosna que nos sobraron de las vueltas del supermercado. Cuando podemos decir, yo quiero ser parte de esa generación. ¿Sabe? Yo quiero ser parte de esa generación. Que cuando llegue a las moradas eternas me reciban personas que también llegaron allá. Y quizá llegaron allá por ese recurso, por esa ofrenda, por ese diezmo que un día diste para su obra y que se invirtió para sostener y formar más gente que se pudo dedicar al llamado de Dios de tiempo completo y construir su casa para que esa persona haya podido escuchar el mensaje de Jesucristo y le haya entregado su vida para que juntos podamos estar adorándole al Señor por toda la eternidad. Por eso Jesús dijo en Lucas 16, capítulo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El sabio dijo, como leímos al principio, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y quiero terminar con este versículo, con estas palabras que dijo Isaías en el capítulo 32, versículo 8 de su libro. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque necesitamos entender de que tú tienes el control de todo lo que hay, de todo lo que nos pasa y de todo lo que sucederá. Que no dependemos, Señor, de lo que pasa en este mundo, de lo que dice este mundo, de lo que habla la sociedad, de lo que hablan los expertos en economía, Señor, y en tantos mensajes y tantas cosas que se dicen y que realmente están sucediendo en el mundo. Escasea muchas de las cosas, Señor, que son de primera necesidad en la vida de muchos. Pero en tus hijos, Señor, y en los que somos llamados tu iglesia, Señor, que seas tú el que nos sostenga y que seas tú la respuesta, así como lo hiciste con la viuda de Sarepta, así como le hablaste a tu pueblo a través del profeta Ageo, y sus líderes entendieron ese principio, y todos prosperaron, y volvió la lluvia, volvió la cosecha, y volvió la prosperidad a tu pueblo. Así como todo, Señor, lo que está manejando nuestros estados de ánimo, el humor, los temores y las angustias de este tiempo, Señor, que fluyen con más fuerza que la pandemia que está afectando este mundo. Señor, sean borrados y sea todo totalmente, Padre del cielo, puesto a tus pies, porque nuestras vidas no dependen, Señor, de los dioses falsos que gobiernan este mundo. Sabemos que el pecado, Señor, es lo que ha dañado el interior de cada uno, Señor, y que la vieja naturaleza necesita ser transformada por ti. Yo te pido que toques el corazón de tus hijos, el corazón, Señor, de tu iglesia, para que podamos ser transformados y que tu casa no esté desierta, para que nuestros hogares se puedan construir sobre la roca, que es tu palabra, Señor, que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por los que están sufriendo, por los que están pasando necesidad, por los que están atravesando desiertos de enfermedades, desiertos, Señor, económicos, desiertos, Señor, espirituales, desiertos emocionales, Señor. El alma generosa, dice tu palabra, será prosperada. Por eso, Padre, toca nuestras vidas
y dinos qué debemos hacer, por dónde ir, qué tenemos que decir y cómo tenemos que actuar frente a todas las circunstancias, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra tuya permanece para siempre. Bendice y un nuevo amanecer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Eres soberano, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Cantamos con nuestras voces que digno, nadie se compara, nadie como tú. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. cantamos, tuya es gloria, Dios, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Declaramos que tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos, soberano. Tuya es toda la gloria, tuya es. Y una vez más, tuya es, tuya Señor, y tuya es toda
Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos pronto.